Asamblea Nacional pone en discusión la tenencia compartida. Con 90 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución mediante la cual se conmemora el 16 de abril, el Día del Gestor de Riesgos. Asamblea Nacional reconoce al deporte como un instrumento para mejorar la sociedad de manera integral. 8 nuevos proyectos de ley en materia laboral son analizados al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Martes 9 de abril de 2019, saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos sintonizan también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida el desarrollo de la información. Iniciamos contándoles que con 90 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió que el 16 de abril de cada año se conmemore el Día del Gestor y Profesional de Riesgos. Además, avanzó con el debate del proyecto de resolución para iniciar el trámite de la reforma parcial a la Constitución de la República para limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y continuó con el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural. Aquí el resumen. Inició la continuación de la sesión 583 del Pleno de la Asamblea Nacional. Los legisladores continuaron con el debate del trámite para reformar la Constitución, para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Varios fueron los asambleístas que cuestionaron la existencia de este Consejo, pues consideran que se creó para poner autoridades a conveniencia. Es utilizar al Consejo de Participación Ciudadana como brazo ejecutor del poder, del abuso del gobierno nacional. Fue defraudada por un consejo que a pretexto de representar a los diferentes sectores sociales se convirtió en un brazo ejecutor y hasta en cómplice de muchos de los casos de corrupción. Pero también hubo quien no está de acuerdo con esta reforma. La asambleísta Jimena Peña dijo que el pueblo ya decidió y votó por los integrantes del Consejo, iniciativa que apoyó Marcela Guiñaga. De que las autoridades que se escojan para estas delicadas funciones no tengan padrinos, no tengan compromisos políticos. Por eso, Presidenta, creo que este proyecto no debe ser apoyado. Creo ciertamente que restringe la participación ciudadana. El asambleísta Javier Cadena cree en la obligatoriedad para que las unidades educativas denuncien actos violentos contra los alumnos y maestros. Especialmente para temas de abuso sexual. Esto ha sido muy doloroso para el país, pero se debe de ser concreto y establecer la obligatoriedad, que más allá de un trámite administrativo, tiene la obligatoriedad tanto los estamentos educativos como las autoridades para denunciar estos atropellos ante la Fiscalía General del Estado. La asambleísta Greti Vargas aportó con reformas en el contexto del fortalecimiento, la historia, cultura e identidad. Garantizar el nombramiento de las autoridades, directivos, docentes, asesores y auditores educativos al personal profesional que domine, además del castellano, una de las lenguas de las nacionalidades, previo un concurso de méritos y oposición. Una vez que conocieron el informe para primer debate, los aportes serán incorporados y continuará el trabajo en la Comisión de Educación. Por último, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 90 votos el proyecto de resolución para que el 16 de abril se conmemore el Día del Gestor y Trabajador de Riesgos, iniciativa del asambleísta Ana Belén Marín. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Días atrás, en Quito, se llevó a cabo el encuentro Tejiendo Nuestros Derechos, que concitó la presencia de representantes de pueblos y nacionalidades. En este espacio se conoció la realidad de los territorios que se ven afectados por la tala indiscriminada de los bosques, la minería ilegal y la extracción de petróleo. Las conclusiones fueron expuestas este martes ante el Pleno de la Asamblea Nacional. 3 mujeres indígenas demandaron respeto a los derechos de la naturaleza. Elizabeth Rollerón, de la comunidad Shuar, dimensionó lo que ocurre en el Yasuní.
Delfina Catip, de Perú, solicitó mayor aporte de los gobiernos y Mariela Quintero, de grupos afrodescendientes, exigió el cumplimiento de tratados internacionales que reconocen los derechos de pueblos y nacionalidades de la región. Rogerón, de Perú. Y ahora exigimos que se cumplan los acuerdos y tratados internacionales sobre nuestros derechos, como el Convenio 169 de la OIT, y que se ratifique el Acuerdo de Escazú. Conocimientos, perspectivas, experiencias, que protegemos nuestra vida de territorio, vida de la humanidad y vida de biodiversidad. Nos convocamos a formar y fortalecer las alianzas entre mujeres, por el agua, por la tierra, por la vida de nuestros hijos e hijas, para hacerle frente al calentamiento global y a los cambios climáticos. Y en otros temas les contamos que la asambleísta María Mercedes Cuesta, presidenta de la comisión multipartidista que investiga el accionar de la presidenta de la Asamblea Nacional, aseguró que está a la espera de la documentación de la denuncia para proceder a convocar a una nueva sesión y definir la lista de comparecencias dentro de la investigación. No me han llegado los documentos. Apenas me lleguen los documentos, vamos a revisar los documentos y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Nosotros pedimos no solamente lo que habían puesto en la denuncia, sino pedimos otro tipo de documentos. Entonces queremos que todos los documentos nos lleguen para revisarlos, para que nada se quede afuera. La comisión ocasional que investigó las causas de la muerte del ex general de la FAE, Jorge Gabela, busca la comparecencia del Contralor, de la Fiscal General del Estado y del director de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE. Los legisladores sostienen que las autoridades de control han incumplido con las recomendaciones aprobadas por la Asamblea respecto de la muerte del general. Son los asambleístas que integran la comisión ocasional creada por el Pleno de la Asamblea Nacional para investigar las causas que motivaron la muerte del ex general de la FAE, Jorge Gabela. César Ron recordó que el legislativo aprobó el informe en donde se establecen hechos que pudieron devenir en la muerte del general Gabela. Y que tienen que investigarse y que tienen que salir a la luz y que tienen que establecer responsabilidades. Así como la construcción de un tercer informe a cargo del perito Roberto Mesa. Allá hay responsables del comité interinstitucional. Se desapareció el tercer informe. ¿Dónde está el tercer informe? Por lo que los legisladores entregaron a la presidenta de la Asamblea un oficio en donde buscan la comparecencia del Contralor, fiscal y director de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, pues según César Litardo, quien presidió dicha comisión ocasional, no hay resultados a las recomendaciones aprobadas por el legislativo en el 2018. Y que estas autoridades puedan informar como decía, dentro del marco correspondiente de entendimiento de que hay muchos temas que tienen que ser todavía manejados con reserva, cuáles son los avances que se han dado en este caso. Ramiro Romoán, abogado de la familia Gabela, sostuvo que es necesaria la comparecencia de la ex fiscal Ruth Palacios. Pero sí, ustedes pueden darse cuenta que desde el mes de noviembre a la presente fecha, la Fiscalía General no ha dado un pie adelante. No hay una investigación concreta y seria. Y se están fugando las personas que están implicadas directamente en el caso Gabela. Por otro lado, no se descarta la conformación de una comisión ocasional que dé seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones aprobadas por el Pleno de la Asamblea. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Amigos, es momento de una pausa. Al volver, más información, quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Amigos, seguimos con más de TVL Noticias y hoy en nuestro segmento de entrevistas vamos a dialogar con la asambleísta Ana Belén Marín a propósito de la resolución aprobada esta jornada por el Pleno de la Asamblea Nacional, en donde se determinó que el 16 de abril de cada año se recuerde el Día del Profesional de Gestión de Riesgos. Ana Belén Marín, asambleísta por la provincia de Cotopaxi, vicepresidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral.
Asambleísta Marín, bienvenida a TVL Noticias. Muchísimas gracias, estimada Belkis. Un saludo cariñoso a todos quienes nos están mirando a través de TV Legislativa. Cuando se produjo o se inició el debate de este proyecto de resolución en el Pleno de la Asamblea Nacional, usted manifestaba que no se trataba de establecer una fecha para simplemente celebrar un día, sino de velar y garantizar los derechos, en este caso velar por los derechos y garantizar los derechos de los profesionales que laboran en el área de gestión de riesgos. ¿Cuáles son los alcances y de dónde surge precisamente esta propuesta? Bueno, yo debería mencionar que todo esto parte de una iniciativa propia que como asambleísta he venido trabajando hace mucho tiempo atrás, que es en la construcción de una ley que vaya en la necesidad del país, que es una ley integral en gestión de riesgos. De ahí que han existido varios acercamientos con algunos sectores, algunos gremios de profesionales y también de gestores que vienen participando en algún tipo de actividad en gestión de riesgos. Es ahí en donde lo hemos ido discutiendo en el camino y que evidentemente cuando presentamos la propuesta hemos dicho con mucha claridad, así como ponemos fechas para otros momentos, no son para exclusivamente celebrarlo o decir declarémonos en fiesta, sino que más bien hay que recordar dos cosas. Primero, el camino recorrido. Y segundo, qué camino todavía nos falta por recorrer. Es ahí en donde uno de esos caminos que nos falta recorrer es que el Ecuador cuente con una ley de gestión de riesgos, la cual no tiene hasta la presente fecha. Imagínense, ya este 16 de abril serán 3 años y no logramos tener una ley de gestión de riesgos. Debe ser una meta de país, no una meta de Ana Belén Marín. Y por eso he logrado llegar a diferentes espacios, a diferentes organismos para ser escuchada, y estamos recibiendo el apoyo inclusive de las Naciones Unidas, que tengan que ser públicos, el agradecimiento que después de tantos meses de insistencia hemos recibido ya la carta de aceptación para que inclusive un especialista venga a apoyarnos en el proceso de construcción de la ley. Eso es muy loable para el país, como menciono, no como Ana Belén, yo soy la proponente, porque fue un compromiso político mío, por haber pasado el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, por estar muy cerca al proceso eruptivo del volcán Tungurahua, por estar viviendo de manera muy cercana el terremoto en Manabí, y estos acontecimientos lo que a uno hace es sensibilizarle más y por supuesto estar en contacto directo con la gente que ha venido manejando este tipo de siniestros. Para nosotros es un día muy importante, al menos considero que va a ser un día extremadamente importante para el país, porque ya es hora que el país tecnifique en la gestión de riesgos. No necesitamos seguir en este momento con acciones que sean inesperadas, sorpresas o simplemente poco técnicas. Eso es lo que nosotros intentamos y que más bien me parece que hemos logrado posicionar al declarar el 16 de abril el Día del Gestor y el Profesional de Gestión de Riesgos. Ahora bien, partiendo de esto que usted señala, asambleísta, quisiera que ahondemos un poco en estos dos momentos que usted ha referido. ¿Cuál es el balance que se hace de este camino recorrido como país en cuanto a la gestión de riesgos, y de otro lado, qué es lo que aún nos resta por recorrer y qué es lo que se requiere para aquello? Bueno, en la primera fase, cuando decimos qué hemos recorrido, nosotros como país hemos pasado por momentos muy críticos en el tema de la gestión de riesgos, bastante delicados, pérdidas humanas, que sobre todo para mí es la mayor debilidad y preocupación, pérdidas humanas, de ahí la pérdida de infraestructura, pero también pensar que la falta de planificación y administración en gestión de riesgos es la principal debilidad del país, es la principal debilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. Yo siempre he insistido, y las Naciones Unidas lo dicen en sus artículos, que es mucho más barato invertir en obras de mitigación y prevención que invertir en obras que sean posteriores, es decir, una reconstrucción. Eso que si es que en el caso se llegue a dar, porque hay en varios casos que ni siquiera se llegan a dar reconstrucciones. Por eso es que esta fase que hemos recorrido nos tiene que dejar grandes aprendizajes, en que en primera instancia, por ejemplo, el generar una Secretaría de la Reconstrucción, que hasta cierto momento generó resultados y de a poco se fue estancando, es que en definitiva todavía no está cubierta toda la población que tenía que ser atendida en el tema del terremoto. Estamos hablando del caso muy puntual de Manabí y Esmeraldas. Esmeraldas muy poco atendido, la mayor concentración ha sido en Manabí. Toda nuestra población requiere de nuestra atención, y más en estos temas críticos que se quedaron sin vivienda, se quedaron sin sistemas de riego. Eso es también muchas cosas que se han olvidado. En el sector productivo, por decirle en el cantón, en Montecristi,
Para nosotros estar en esos sectores, porque estuve presente en la parte rural, fue la zona más crítica y muchas veces la más olvidada, porque en esas zonas lo que sucedió en el terremoto, se abrieron canales de riego y la gente se quedó sin poder producir. Y usted veía cómo se diferenciaba en la parte de cultivos, en un lado donde tenían el sistema de riego y que se colapsó por el tema del terremoto, totalmente árido. Y en el otro lado, donde sí había un sistema de riego, obviamente había producción. Entonces, siempre he estado muy enfocada en el tema ambiental, en el tema productivo, en el tema de gestión de riesgos, y considero que este factor fundamental, como mencioné anteriormente, es una debilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto no puede estar concentrado a nivel de un ministerio y solo el ministerio tomar las decisiones. El ministerio es fundamental porque genera la política pública, pero quien tiene que poner en la práctica todo lo que se menciona en la ley es una descentralización de la gestión de riesgo que permita de manera proactiva y permanente tomar decisiones con un indicador que se ha olvidado, que es el indicador de la gestión de riesgo. Para construir vías, para construir sistemas de alcantarillado, para construir cualquier tipo de obra, estimada Belkis, estimados ciudadanos, es absolutamente necesario el indicador de riesgos. Nos olvidamos de eso. ¿Qué sucede? Se construye una vía, una apertura de vía, y no se hacen los taludes adecuados, existe un disgregamiento de la tierra que existe en ese momento y colapsa la vía, y las personas que viven en las zonas aledañas también pierden su vivienda. Es decir, podemos invertir de mejor manera y eso tiene que hacerse de una manera planificada. ¿A través de qué? De los planes de ordenamiento territorial. Eso es lo que ya se ha recorrido. Pero usted también me decía, ¿qué falta por recorrer? Así es. Usted hace mucho énfasis, por ejemplo, e insiste mucho en el tema de la prevención y la mitigación. Exactamente, esas son las herramientas fundamentales. Y yo insisto en eso y seguiré manteniendo mi firmeza en que la herramienta fundamental para obtener un país preparado para la gestión de riesgos es la educación en gestión de riesgos, y que eso tiene que ser incluido en la malla curricular. Varios de los temas que les estoy mencionando está ya incluido en la ley que he propuesto, en la ley de gestión de riesgos, y que esta ley también está siendo debatida. Hemos pasado aproximadamente 7 meses en el debate, un debate muy enriquecedor. Han venido académicos, han venido científicos, han venido gremios, expertos en el tema, inclusive hemos ido al territorio a conocer las experiencias propias y a recibir retroalimentación. Hoy tendremos ya esta gran oportunidad. Aspiramos que con el aporte de todos los asambleístas, con la coyuntura política por parte del Ejecutivo, la disponibilidad política de que salga una ley de gestión de riesgos y que tenga la aceptación del Ejecutivo, que tenga la aceptación de la organización civil, que tenga la aceptación del Pleno de la Asamblea, porque con esto se gana con votos, es que logremos tener una ley de gestión de riesgos que no se quede en el escritorio, sino que nos permita, en primera instancia, contar con presupuestos internacionales. Ese es nuestro principal problema, estimada Belkis. Queremos invertir en obras de mitigación, pero es extremadamente caro. El gobierno no puede subsidiar eso, el gobierno no puede pagar eso. ¿Cuál es la alternativa entonces? La alternativa es que tú, a través de la ley, que es la principal herramienta, pidas al Banco Mundial, pidas al BID, organismos, y esos organismos están totalmente prestos. Si usted hace un análisis comparativo a nivel de la región, en los diversos países, en Colombia, que es muy similar a la parte topográfica a la nuestra, es que ellos han recibido varios apoyos de diferentes entes internacionales, pero porque cuentan con una ley. Nosotros estamos trabados históricamente y no contamos con las leyes para poder pedir financiamiento, no para reconstrucción. Para reconstrucción vimos que sí nos han apoyado a nivel internacional. Existen todavía muchos de los aportes que se han realizado, pero lo que nosotros requerimos es para educar a nuestra gente, para prevenir, para generar obras de mitigación, que es fundamental principalmente para las zonas vulnerables. Yo hablo por mi provincia. En mi provincia está el volcán Cotopaxi, que es el volcán más, digamos, peligroso del mundo, no solamente del país, del mundo, porque es uno de los volcanes activos más grandes. Tiene 5.987 metros sobre el nivel del mar, y eso lo que provoca es obviamente preocupación de cómo la ciudadanía debe reaccionar en el momento que inicie un proceso de erupción. Y eso existe información básica
y muchas secuelas de esa desinformación ha ocasionado que genere temor e incertidumbre en la ciudadanía. Mucho hemos escuchado en este último tiempo, asambleísta Marín, en el tratamiento de las diversas leyes, en la necesidad de apuntar hacia la educación. Por ejemplo, si analizamos las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, vemos que se hace énfasis en la necesidad de educar en valores. Si hablamos de las reformas a la Ley de Tránsito, la necesidad de impartir una cátedra en cuanto a educación vial. Ahora, en materia de gestión de riesgos, también es parte de la iniciativa. Apunta mucho entonces hacia ese campo. Mire, definitivamente nosotros necesariamente debemos ir innovando de acuerdo a la evolución geopolítica. Si tú estás estancado y mantienes un currículum que no evolucione, simplemente estás educando de manera retrógrada. Lo que tú tienes que hacer es educar a tus hijos para el mundo. Tienes que educar a los niños para que puedan tener esas habilidades que requiere el mundo, no solamente una ciudad, sino el mundo entero. Y por eso es que se requiere ir renovando la malla curricular. En este momento hablamos del tema de valores por la excesiva violencia que encontramos. Es un tema muy complejo que estamos pasando como sociedad. Hay que hacerlo definitivamente que sí. Y en este caso puntual hay que retroceder, porque esto sí se daba. Yo recuerdo claramente cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, yo recibía clases de aquello. Y en cierto momento desapareció. Hay que regresar a aquello, pero también las cosas que no se han hecho, hay que hacerlas, hay que reformarlas para que desde pequeñitos estén conscientes de la necesidad que tenemos como país. Yo insisto y seguiré insistiendo, tomo la bandera y he decidido tomar la bandera de la gestión de riesgos porque podemos evitar que millones de familias se queden sin casa, porque podemos evitar que millones de familias se queden sin su familiar porque murió en un deslave, porque murió en un terremoto, porque podemos evitar que las infraestructuras que se tienen, sistemas de riego, sistemas hidráulicos, hidroeléctricos, puedan ser obviamente abatidos en algún momento de siniestro, pueden ser evitados. Por eso tomo esta batuta, porque considero que la base fundamental es el ser humano y podemos evitar que ellos sean los principales afectados. Para finalizar, asambleísta Marín, ¿cuándo podríamos ya tener este informe para primer debate de este proyecto de ley puntual en materia de gestión de riesgos? Bueno, nosotros hemos acordado que en la siguiente sesión, que será en este mes, yo aspiraría que en la siguiente semana, recibiremos la comparecencia de la secretaria Alexandra Ocles, quien nos expondrá sus aportes al documento que existe, que es un borrador todavía, obviamente porque hemos recibido varios aportes de varias instituciones y recibiremos un último aporte por parte de esta secretaría. Y con ello, yo sí creería ya oportuno poder elevar a moción que se construya el informe para poder llevar al Pleno de la Asamblea en el primer debate. Así que estamos a la espera. Existe todavía un conflicto, digamos, un poco administrativo en cuanto al tema del código y la ley, pero yo estoy más bien tranquila en que va a primar la coherencia en beneficio del país. Correcto, asambleísta Marín, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. La presencia de la asambleísta Ana Belén Marín en nuestro segmento de entrevistas. Avanzamos con más información, amigos. La tenencia compartida de los hijos mediante un proyecto de ley interpretativa del Código de la Niñez inició su primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nuestro compañero Ricardo Bravo siguió la discusión y nos amplía detalles. Adelante, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Pleno de la Asamblea Nacional inició con la discusión respecto de la ley interpretativa al artículo 118 y 106 del Código de la Niñez y Adolescencia. Esta iniciativa, según la asambleísta Verónica Arias, proponente de este proyecto de ley interpretativa, lo que busca es aclarar lo relacionado con la tenencia compartida que ya existe en el Ecuador, indicó. Es decir, la posibilidad de que el hijo o la hija de padres separados o divorciados por cualquier motivo pueda vivir en determinado lapso de tiempo, por ejemplo, en una semana, la mitad de estos días o de este tiempo, la mitad de la semana en la casa del padre y la mitad en la casa de la madre. A eso se refiere la tenencia compartida. Previo al inicio del debate, los legisladores abrieron una comisión general en donde recibieron a 2 representantes de colectivos ciudadanos, quienes entregaron su visión sobre la tenencia compartida. No podemos hablar de corresponsabilidad, pues las cifras indican que más del 70%
demora de pensiones alimenticias. Y esto denota la corresponsabilidad efectivamente no existe. Apelo hoy a su sensibilidad, señores asambleístas, para cuidar la estabilidad de niños, niñas y adolescentes en el país. Mientras que la asambleísta Marcela Aguiñaga puso en discusión la tenencia compartida en manos de la mujer. Es cierto lo que han dicho algunas compañeras. Agresores no pueden tener la tenencia de sus hijos. ¿Quién podría estar en contra de ello? Lo que no es correcto es invisibilizar en una sociedad esos hombres de hoy que comprendieron que cuando se tiene un hijo se lo ama, que cuando se tiene un hijo se cambian pañales, que cuando se tiene un hijo, un hombre se puede levantar en la madrugada, acompañar a su pareja de vida. ¿Cómo no entender eso? La sesión del Pleno se suspendió y está previsto que esta discusión se retome la próxima semana. Hasta aquí este informe, que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Y también les contamos que con la presencia de organizaciones sociales, el Grupo Parlamentario por la Niñez de la Asamblea expuso el trabajo realizado hasta diciembre del 2018. Muchos coinciden en la urgencia de abordar un nuevo proyecto integral de reformas al Código de la Niñez. Pongan mucho énfasis en preguntarles qué están haciendo hoy en día para mejorar y para vivir y para ser felices. Con la intervención de Noelia Rivas, representante de los consejos consultivos del Ecuador, se dio inicio a la presentación de los hitos alcanzados durante el 2018 por el Grupo Parlamentario de la Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El titular del grupo, Franklin Samaniego, destacó la importancia de contar con insumos para reformar varios cuerpos legales. Dijo, por ejemplo, reformas al Código Penal, Código de la Salud, de Trabajo, de la Niñez, entre otros. Tenemos el presupuesto del Estado, tenemos políticas públicas, tenemos un Código de la Niñez y de la Adolescencia que estamos trabajando, tenemos un Código del Trabajo. ¿Cómo vamos a que esas normas, cómo vamos a hacer que estas normas sean efectivas? De su lado, el subcoordinador del grupo, Mauricio Zambrano, destacó la participación de la sociedad civil y organizaciones sociales. Con el objetivo de defender y respetar la Constitución de la República del Ecuador y defender los derechos humanos para los niños, niñas y adolescentes. A este espacio acudieron representantes de varias organizaciones y fundaciones como Sara Oviedo del colectivo Compromiso por la Niñez. Llamó la atención de los legisladores a actuar de manera inmediata ante un proyecto de reformas al Código de la Niñez. O sea, no podemos retroceder en la ley y en los derechos humanos, no se puede retroceder y en ese sentido cabe una reforma integral. Puso en debate la importancia de dar cumplimiento a las recomendaciones de alrededor de 10 informes presentados por la Comisión Ocasional AMPETRA. Dijo que son varias las instituciones que hasta la fecha no presentan resultados. Estamos presionando porque los ministerios vengan acá y den cuenta de qué están haciendo. A ese criterio se sumó Andrés Dueñas de Ayuda en Acción. Reiteró que el trabajo en conjunto dará mejores resultados en favor de la niñez. Se vean reflejadas las voluntades de todos los actores involucrados en la protección de derechos. El grupo parlamentario expuso los objetivos: promover una agenda legislativa, construir proyectos que incentiven a la participación directa de niños, niñas y adolescentes, desarrollar mecanismos participativos y fortalecer el diálogo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y acerca del trabajo que lleva adelante la comisión ocasional encargada de tratar normas y temas sobre niñez y adolescencia, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con la asambleísta Encarnación Ducci. Encarnación Ducci, asambleísta por la provincia de Cañar, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidenta de la Comisión Especial Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. Asambleísta Ducci, bienvenida a TVL Noticias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera empezar esta entrevista a propósito de lo que pudimos apreciar en estos últimos minutos cuando sesionó el Pleno de la Asamblea Nacional e inició el debate de este proyecto de ley interpretativa a unos artículos del Código de la Niñez y Adolescencia relativos a la tenencia compartida. Yo quisiera consultarle qué es lo que busca esta ley interpretativa. Sí, justamente el día y en la tarde de hoy pues habíamos ya debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional este primer informe emitido por la comisión especializada que presido. El objetivo de esta ley es simplemente aclarar
la naturaleza del artículo 118 en concordancia con el artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia sobre la patria potestad o el cuidado o la tenencia compartida, que se viene debatiendo por algunas organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Es por ello que más bien este proyecto de ley ha sido pues debatido también dentro de la comisión ocasional y emitido el informe correspondiente. Dentro de esta ley interpretativa lo principal de esto es de que queremos dejar claro que actualmente nuestra Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia, establece de alguna manera, aunque no lo dice categóricamente que existe una tenencia compartida, no lo dice de manera expresa. No lo dice de manera expresa, pero las reglas generales para determinar el cuidado de los hijos e hijas, hay reglas y que van priorizando en orden 1, 2, 3. Por ejemplo, la primera regla establece de que tiene que ser de acuerdo entre las partes. Una vez que no existe acuerdo, pues más bien ahí se vienen las reglas subsiguientes, y la segunda regla es de que tiene que ser con la madre. Esto de alguna manera ha causado el debate y existe un debate a nivel nacional. Es por ello que este informe más bien lo que establece es de que sí existe de alguna manera la tenencia compartida en nuestra legislación, y que esta tenencia compartida únicamente procede cuando existe el acuerdo entre los padres. Pero ¿qué es lo que esencialmente motiva la necesidad de interpretar estos artículos, asambleísta? Pregunto esto porque durante el debate, por ejemplo, se dijo que un poco lo que se busca es evitar la discrecionalidad de los jueces precisamente a la hora de aplicar la norma. ¿Cuál es el antecedente? A ver, más bien el antecedente es para ampliar el debate dentro de la sociedad ecuatoriana. Correcto. Porque nosotros al revisar en las decisiones que han tomado los órganos de justicia, realmente vemos de que no existe contradicción con lo que hoy, o las decisiones no son contradictorias a lo que hoy mismo está vigente dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, sino más bien es para aclarar a los diferentes criterios que surgen con derecho a nivel nacional referente a algunos grupos de padres o de madres que hay que dar los trámites, ahora que estamos responsables sobre todo para dar el tratamiento que corresponde a los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Usted ha manifestado, y así lo expresa la norma, uno de los primeros requisitos para que se produzca esta tenencia compartida tiene que ver precisamente con que exista mutuo acuerdo entre las partes, en este caso entre los padres del menor. ¿Qué sucede, asambleísta, si es que no llega a existir este acuerdo? A ver, si no existe ese acuerdo, la regla número 2 es que debe confiarse a la madre, pero en este proceso de confianza a la madre siempre el juez tiene que estar velando por los derechos y sobre todo por el interés superior del niño. En ese sentido, inclusive el padre que vea y que constate y que demuestre que una madre no está en la capacidad psicológica, sobre todo social, de criar al hijo, o que esté dando una mala vida, por decirlo menos, tiene también la potestad de demandar y pedir la custodia o la tenencia del hijo o hija. Pero si este no es el caso, por ejemplo, asambleísta, y es un poco lo que entra también a debate, ¿no? Si este no es el caso, si simplemente se trata de un caso excepcional de padres que no quieren en definitiva ponerse de acuerdo, pero el padre no necesariamente es que le da una mala vida al hijo o es que sea un padre irresponsable, ¿cómo proceder? Allí no entra mucho la subjetividad de la autoridad o de la norma en sí misma. A ver, aquí también sí tenemos que estar claros de que la norma de inicio tiene que ser para las generalidades. Eso no deja a un lado de que también se vayan a hacer un análisis de las especialidades, de las circunstancias que puede pasar y las condiciones que pueda tener sea el padre o la madre. De hecho, puede existir también casos especiales y se conoce inclusive a nivel nacional. Por eso nosotros dentro de la comisión que estoy presidiendo estamos realizando una reforma y un análisis integral al Código de la Niñez y Adolescencia. No hemos querido caer en ese error de que vayamos directamente a debatir los temas conflictivos, cuando no dejemos cimentado principalmente el libro 1 que tiene relación con los derechos, con los principios generales, y luego vayamos plasmando esto a través de políticas públicas, y ahí sí
entrar a analizar este tema de las instituciones familiares que obviamente en su momento tienen que ser debatidas ampliamente, sobre todo este tema de la patria potestad, del tema de la tenencia, que para eso ya tenemos inclusive mucha jurisprudencia, mismas resoluciones de la Corte Constitucional, tenemos recomendaciones del Comité sobre Derechos del Niño, en su momento lo hacemos. Es por ello que más bien a los colectivos, yo había mencionado de que si es que tienen alguna propuesta, con mucho gusto vamos a debatir en la comisión y pues a nosotros lo que nos interesa realmente es dejar garantizado el interés superior del niño y que ese hijo o hija quede pues protegida como corresponde y no siga siendo un objeto de pelea o de pugna que existen en algunas ocasiones entre los padres, entre la madre y el padre. ¿No se descartaría entonces que este tema, así como también por ejemplo el relativo a las pensiones alimenticias, pueda ser sujeto a modificación? De entrada estamos mencionando que inclusive la terminología que se viene utilizando hoy con el tema de tenencia, por ejemplo, estamos ya haciendo la actualización inclusive del vocabulario correcto que tiene que dejarse normado. ¿Cómo debería entenderse? Estamos hablando del cuidado, de la custodia, pero son términos que sí van a responder a los principios del niño o la niña como sujeto de derechos, no como un objeto que se ha venido manejando de alguna manera hasta el momento. Correcto. Usted ha adelantado un poco lo que ha sido el trabajo asambleísta Ducci al interior de la comisión que preside en cuanto al tratamiento de estas reformas al Código de la Niñez. Precisamente, ¿cómo han avanzado? Expusieron también lo que fue la gestión en este 2018, un poco para que nos amplíe esta información. Así es, bueno, la comisión fue creada en octubre del 2018. Inicialmente tenía un plazo de 6 meses la comisión ocasional tenía que hacer las reformas, pero nosotros realizamos un plan de trabajo más amplio porque sí necesitamos hacer una revisión total a los 4 libros e incorporar temas adicionales en el actual Código de la Niñez y Adolescencia. Queremos dejar plasmado, inclusive más fundamentado el tema de las políticas públicas y cómo a su vez el Estado tiene que implementar estas políticas públicas en base a los derechos que también lo estamos revisando y que también estamos trabajando. De la misma manera creemos importante, aunque dentro de la comisión no existan propuestas relacionadas con el libro del Sistema de Protección Integral Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, tenemos la obligación de cumplir inclusive aquellas recomendaciones que hace el Comité sobre Derechos del Niño, de que el Ecuador tiene que retomar y tiene que tener un sistema especializado, específico para los niños, niñas y adolescentes, que obviamente fueron reformados a lo largo y ancho después de la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador. En ese sentido, nosotros hicimos un cronograma un tanto más amplio, porque si vale también, solicitamos una prórroga, la prórroga está aceptada, el CAL ha tenido ese criterio general de que el tema de niñez y adolescencia sí tiene que ser tratado de una manera responsable y sobre todo con la participación directa. Primero hablamos de los sujetos de derecho, tiene que haber una participación directa y la voz directa de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Estamos trabajando una estrategia comunicacional y sobre todo el espacio de poder compartir las propuestas, de irnos a las diferentes provincias y sacar información para a su vez que de alguna manera sea un tanto participativa este Código de la Niñez y Adolescencia, porque sí hay que recordar que el Código de la Niñez y Adolescencia, elaborado y aprobado en el año 2003, tuvo una participación masiva de todos los sectores sociales, de todos los grupos que hasta el momento inclusive están participando a través de los diferentes colectivos que hoy están participando dinámicamente dentro de la comisión ocasional. ¿Cuánto tiempo más entonces podría estar prorrogado este trabajo, lo que nos daría también cuenta de cuándo podríamos tener informe para primer debate de estas reformas? Así es. A ver, la comisión hoy tiene la aprobación del CAL que va a estar en vigencia hasta diciembre del 2019. Correcto. Nuestro plan de trabajo, esperemos que así sea, más o menos hasta finales de agosto tenemos previsto ya tener un informe borrador de todos los 4 libros, insertados los nuevos temas como el tema de violencia, el tema de la política pública y de esa manera pues poder ya poner a la mesa del debate. Esperamos más bien de que hasta el mes de diciembre podamos ya tener la aprobación en segundo debate de este Código de la Niñez y Adolescencia. Adicionalmente a eso, en el tema de la Comisión AMPETRA, que por cierto también es una responsabilidad de la comisión ocasional,
tenemos recomendaciones claras para cada una de las instituciones en el ámbito administrativo, en el ámbito penal. En ese sentido, más bien, tenemos ya la información enviada, por ejemplo, de la Fiscalía General del Estado. Hemos circulado la petición a las diferentes entidades. Esperemos que nos hagan llegar esa información y poder también hacer la fiscalización del cumplimiento. Así es, porque en este informe de la Comisión AMPETRA sí que se vieron responsabilidades, sea por acción y omisión, tanto en el ámbito administrativo, por el Ministerio de Educación, por los diferentes ministerios, cuanto en el ámbito judicial, por ejemplo, a través de la Fiscalía General del Estado. Nosotros vamos a hacer la fiscalización de todo eso y obviamente emitir el informe que corresponde a la Asamblea Nacional. Como que los ejes generales de la Comisión Especial es realizar la reforma integral al Código de la Niñez y Adolescencia, para lo cual tenemos más bien la apertura de las diferentes instituciones públicas. El MIES ha estado trabajando decididamente con el aporte, gracias a Dios, quienes están representando en cada una de esas instituciones estaban presentes y saben, están conscientes de la necesidad de hacer una reforma integral. Esto nos ha ayudado muchísimo a avanzar en nuestro trabajo, igual el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, por qué no decir también a todas las organizaciones y colectivos de la sociedad civil que están trabajando pues permanentemente dentro de la comisión. Y con seguridad nosotros tendremos la oportunidad de dialogar más adelante sobre estos temas en este y otros espacios de asambleísta. Así es. Muchísimas gracias. Su presencia ha sido la presencia de la asambleísta Encarnación Duchi a propósito del tratamiento de estas reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia al interior de la comisión ocasional que se creó precisamente para tramitar temas y normas relacionados con los niños, niñas y adolescentes. Y en más noticias, amigos, les contamos que el Grupo Parlamentario por el Deporte y la Fundación de las Américas, FUDELA, organizaron el conversatorio sobre el deporte y su incidencia en la sociedad. En este evento se concienció sobre la reducción de problemáticas sociales que se pueden lograr con prácticas deportivas. Yo he estado en el puesto en el que debió estar mi madre, pero por cosas de trabajo, por poder traer el pan de cada día a nuestro hogar, ha sido un poco complicado. Alison Anango no juega fútbol desde los 14 años. Ahora tiene 21 y cursa el 7º semestre de gerencia y liderazgo. Confiesa que el deporte creó disciplina y transformó su vida. El deporte cambia vidas y el deporte me cambió a mí. Historias como esta inspiraron el conversatorio sobre la importancia e incidencia del deporte en la persona y en la sociedad, organizado por el Grupo Parlamentario por el Deporte y la Fundación de las Américas, FUDELA, en donde se analizó la capacidad que tiene el deporte, por ejemplo, para reducir problemas en los jóvenes. El deporte como una herramienta de inclusión, el deporte como una herramienta de prevención y el deporte como una herramienta de empoderamiento. De ahí que el presidente del grupo parlamentario, Sebastián Palacios, destacó las aristas que incorpora el proyecto de reformas a la ley del deporte, que al momento se construye en el grupo, con el fin de incentivar el deporte en la sociedad. El deporte ayuda a lograr la paz en la sociedad, el deporte ayuda a reducir brechas, a incluir a personas, ayuda también al empoderamiento de las mujeres, ayuda a mantener una sociedad mucho más sana. Mientras que la presidenta de la Asamblea destacó que la sociedad necesita políticas públicas que incentiven al deporte y expresó el respaldo para este tipo de iniciativas. Si es que logramos nosotros tener a nuestros niños y a nuestros jóvenes distraídos, trabajando permanentemente en temas deportivos, no solamente están cultivando su físico, sino también su espíritu, y eso es lo más relevante. El evento concluyó con la práctica de juegos lúdicos que a través del deporte expresaban y manifestaban liderazgo, trabajo en equipo y compromiso. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal estaría listo en la última semana de este mes de abril. La Comisión de Justicia culmina con la revisión de las propuestas de modificación a esta norma.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea avanza en la revisión de los proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal. En esta ocasión, los legisladores centraron su discusión en temas de defensa a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Encarnación Ducci y Esteban Torres son integrantes de la mesa legislativa. Un tema importante que se está incorporando y se incorporará con mayor fundamento para el segundo debate es la sanción, por ejemplo, a las personas jurídicas, que actualmente no existe esa claridad. Es una discusión muy amplia, muy variada, muy compleja. A pesar de que la Comisión de Justicia avanza en la elaboración del informe para segundo debate, nuevas propuestas de reforma al COIP llegaron a la mesa legislativa. De ahí que los parlamentarios condensaron la información en una matriz, explicó el asambleísta Henry Cucalón. Son varios paquetes que, como ustedes han podido constatar, se necesita un trabajo prolijo, ¿no? Artículo por artículo, no exento de errores, y esperemos que en el debate en el pleno inclusive se pueda mejorar. Los comisionados esperan tener listo el informe para segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal a finales del mes de abril. Recordemos que en mayo el legislativo se someterá al proceso de renovación de autoridades. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores conoció 8 nuevos proyectos en materia laboral. Los proponentes argumentaron los alcances de estas iniciativas que versan sobre la seguridad social, reformas al Código de Trabajo, trabajo autónomo y trabajo del personal de seguridad y vigilancia. El primero en intervenir fue el asambleísta Carlos Viteri, quien planteó un proyecto de ley de ejercicio profesional del rescate y salvamento acuático. El legislador destacó los alcances de su propuesta. Los salvavidas laborarán 6 u 8 horas como tales, esta ya está parte del proyecto de ley, dentro de su zona de vigilancia asignada, de acuerdo al horario de funcionamiento normal de las áreas acuáticas contenidas en las instalaciones y también al régimen de las normas internas. Un siguiente en presentar su proyecto de ley fue el asambleísta Israel Cruz. A través de testimoniales, contó la situación de los trabajadores del sector de seguridad y vigilancia. Dijo que es necesario que sus familias cuenten con un seguro de vida. En el momento de que el empleado pierda su vida en un accidente, indudablemente la familia queda desprotegida. Acompañada de varios jubilados, la asambleísta Marcela Holguín pidió a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores que analice la pensión mensual que perciben los jubilados del Ecuador. Puso ejemplos que muchos de ellos no reciben ni $30. Una situación realmente terrible que tienen que vivir diariamente nuestros jubilados a nivel nacional. Yo me pregunto, ¿quiénes de nosotros o qué persona puede vivir con $30 mensuales al mes? El trabajador autónomo fue materia de análisis en la comisión a partir del proyecto de ley que impulsa el asambleísta Franklin Samaniego. Habló de varios beneficios para este sector. La seguridad social con un régimen especial, el régimen de organización, la capacitación permanente y oportuna, las acciones afirmativas como viviendas de interés social. También intervino con su propuesta sobre reivindicación laboral y seguridad social la asambleísta Cristina Reyes. Enfatizó aspectos como las utilidades para los trabajadores de las empresas de actividades complementarias. El tema de los trabajadores de servicios complementarios en el sentido de la eliminación de la caja común y que ellos puedan percibir directamente sus utilidades. Es algo que está, compañeros, esperamos su puntualidad y su asistencia en la votación que seamos convocados, porque ellos están esperando que nosotros podamos darles una solución al respecto. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores tiene pendiente el análisis del proyecto de ley reformatoria al Código del Trabajo para garantizar la estabilidad laboral a favor de las personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, además del tratamiento del proyecto de Código Orgánico Integral del Trabajo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y la Comisión Ocasional de Tránsito escuchó varias denuncias ciudadanas de supuestos cobros indebidos por matriculación a vehículos que están fuera de circulación desde hace varios años. Esta mesa legislativa convocará en los próximos días a varias autoridades. A manera de fiscalización y control político, la Comisión Ocasional de Tránsito continúa recibiendo denuncias ciudadanas sobre distintas problemáticas en materia de tránsito. Es así que escuchó a varios integrantes del Comité de Perjudicados por el Servicio de Rentas Internas y la Agencia Nacional de Tránsito, quienes manifestaron que existen cobros indebidos por tasas de matriculación a vehículos que están fuera de circulación. Una señora que trabaja en el mercado debe $7.800 de un vehículo que lo vendió como chatarra en $500.
Entonces nosotros realmente nos preocupa. Los perjudicados manifestaron también que los gobiernos municipales exceden en pedir documentos al momento de la matriculación. En Cuenca, ahí el pobre ciudadano no solamente tiene que pagar la tasa de matriculación, la tasa del SOAT, el impuesto verde, el impuesto a la propiedad de los vehículos, el impuesto al rodaje, no. También le hacen pagar extra una revisión técnica vehicular. Por ello, a la comisión acudió Mauricio Lara, director nacional de Recaudación y Asistencia al Ciudadano, quien indicó que mantienen reuniones con la Agencia Nacional de Tránsito para revisar y sanear algunos casos. Y las reuniones siguen manejándose, seguimos trabajando en conjunto, hemos tratado de llegar ya a la generalidad, pero hay casos puntuales que se nos están quedando. La comisión también recibió a los asambleístas por la provincia del Carchi, Javier Cadena y Juan Carlos Yar, quienes expresaron el malestar de la ciudadanía a causa de la ubicación de 2 radares de control de velocidad, sin estudios técnicos previos, aseguraron. Realizar los análisis técnicos que yo creo que deben ser fundamentales. Como lo dije anteriormente, no se debe vulnerar los derechos. Y aquí se han vulnerado los derechos de los carchenses. Tras escuchar las denuncias, la mesa legislativa prevé en los próximos días convocar a varias autoridades para dar seguimiento al tema y brindar respuestas ciudadanas, además de analizar una propuesta de reformas a la ley de tránsito para incorporarlo como insumo en el informe para segundo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con la información, amigos. Gracias por acompañarnos. Les contamos que este martes estaba prevista la sesión del Consejo de Administración Legislativa CAL, en donde se resolvería sobre la resolución de la Contraloría General del Estado que determina la destitución del asambleísta por Chimborazo, Hermo y Calle por haber usado instalaciones públicas para fines proselitistas en el 2018, según la entidad. Cabe recordar que en febrero de este año, el Contralor subrogante Pablo Celi notificó al Ministerio de Trabajo y al Consejo Nacional Electoral sobre esta resolución de destitución del legislador, quien apeló ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Sin embargo, la sesión del CAL fue suspendida por falta de quórum. A la misma únicamente llegaron la presidenta de la Asamblea Nacional y la asambleísta Cristina Reyes. Señora secretaria, por favor, constatar el quórum. Procedo a constatar el quórum, señora presidenta. Asambleísta Viviana Bonilla. Asambleísta Carlos Berman, asambleísta Soledad Buendía, asambleísta Verónica Arias, asambleísta Patricia Donoso, asambleísta Cristina Reyes. Presente. Señora presidenta. Presente. Señora presidenta, no contamos con el quórum, no podemos instalar. Señora secretaria, deje constancia de la presencia de las 2 personas miembros del quórum, la asambleísta Reyes y quien preside Elizabeth Cabezas, y dejar claramente sentado que el primer punto del orden del día hace referencia justamente a conocer el informe jurídico solicitado el día 13 de febrero sobre el caso del asambleísta Edmund Calle. Se cancela la sesión. Los asambleístas Marcia Arregui, Doris Solís y Ángel Sinmaleza participan en la 140 Asamblea de la Unión Interparlamentaria UIP en Doha, Qatar, en representación del Parlamento ecuatoriano. La UIP, conformada por 178 parlamentos, fomenta el diálogo entre sus miembros para trabajar por la paz, la cooperación entre los pueblos y el firme establecimiento de la democracia representativa. En ese contexto, la legisladora Doris Solís, como representante del Grupo Parlamentario de América Latina ante la Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Comercio Justo y Financiamiento, expuso la materia de igualdad económica e infraestructura, industrialización e innovación sostenibles. Por su parte, el asambleísta Ángel Sinmaleza, quien forma parte del Comité para promover el respeto por el derecho internacional, desarrolló el proyecto de resolución que se aprobará en la 141 Asamblea de la UIP sobre el logro de la cobertura universal de salud para el 2030 y el papel de los parlamentos para garantizar el derecho a la salud. Marcia Arregui, quien participa en el Comité de Resolución de Paz y Seguridad Mundial, destacó que Ecuador se define como un territorio de paz. Muestra de ello, dijo, es el tratado que firmó con Perú en 1998. La Asamblea de la Unión Interparlamentaria se desarrollará hasta este 10 de abril.
Y así llegamos a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan una buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.